Empecemos, señores, por la parte política en República Dominicana. Hay, hay una figura que son de estos políticos que desde el inicio de su carrera, por lo menos cuando comienzan a trascender de manera pública, uno dice, "Tipo, tiene futuro", e incluso lo sitúa muy cerca de la presidencia de la República. Muy cerca de la presidencia de la República, ya sea por una posición que ocupa o ya sea porque sus características hacia allá lo empujan en un momento determinado de su vida. Bueno, pues Guido Gómez Mazara es uno de esos políticos que al inicio de su trascender público, uno comenzó a verlo y dijo, el joven promete, tiene futuro". Mucha gente lo afirmó. Bueno, y es que realmente no es para menos. Y no me voy a circunscribir de que, bueno, hijo de su padre, de su madre, una señora muy respetable. Su padre, bueno, sabemos la trascendencia revolucionaria que alcanzó. O sea, amén de eso, la formación de Guido Gómez Mazara, o sea, incluso como intelectual, o sea, Guido usted se sienta a escucharlo y usted puede que no esté de acuerdo con el 90% de las cosas que dice, pero sí hay que reconocer la contundencia con la que las dice, la profundidad con la cual aborda los temas, además de que es buen comunicador. Eso hay que reconocérselo a Guido Gómez Mazara. Ahora, ¿qué ha pasado con Guido Gómez Mazara? Bueno, Guido Gómez Mazara se ha debatido a lo interno de las organizaciones políticas en las que ha pertenecido, es decir, PRD y ahora PRM, ha permanecido siempre debatiéndose entre pugnas internas, conflictos internos, que parece que es él contra los partidos a los cuales ha pertenecido. Pero también con cierta controversia, incluso fuera de los partidos políticos. Todo eso yo creo que le ha generado cierta desafección entre él y la sociedad, que quizás en un momento determinado dejó de mirarlo como un político atractivo electoralmente hablando por todos esos conflictos y comenzó entonces a verlo, bueno, como una figura quizás conflictiva, etcétera. Porque no podemos dejar de pensar que la gente se siente atraído por aquel que entiende, o aquellos que entienden, representan sus intereses, sus deseos, sueños y aspiraciones. Entonces, yo creo que Guido Gómez Mazara, en un momento de su historia, de su carrera política, se desconectó un poco, quizás de forma involuntaria, de la sociedad por esos conflictos. Porque llega un momento incluso que la gente piensa, bueno, entonces, no puede ser que todos los partidos estén contra él. Él es el problema. O sea, no pueden ser los partidos los problemas. Ahora, quizás él ha apostado a un modelo político, a una forma de hacer política que quizás en República Dominicana no está normalizada ni establecida y por eso riñe con sus intereses, con sus aspiraciones. Nunca pudo ser candidato oficial por el PRM, por el PRD. Por ejemplo, ahora él dice que va a competir, pero ni siquiera se inscribió, no inscribió su candidatura eh, en el PRM. Entonces, bueno, ¿de qué forma vas a competir? Ah, bueno, seguro judicializando la política. El problema es que el PRM presentó una plancha única. O sea, demostró estar compacto. Puede que uno no esté de acuerdo con ese modelo que ha elegido el PRM, bueno, pero es el que eligió y ellos están de acuerdo. Parece ser que solamente dos personas están en desacuerdo con eso que está pasando a lo interno del Partido Revolucionario Moderno.
Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque. O sea, dos políticos de mucho nivel en cuanto a formación. Tienen dos características en común. Están ambos fuera del gobierno. Quizás por eso es que Guido dice, bueno, yo no soy subordinado. Voy a buscar la cita textual, que la tengo por acá. Quise traerla porque eso nos ayuda a entender de qué forma está pensando Guido y nos ayuda a poner en perspectiva incluso. Yo no voy a competir. Además, yo tengo una diferencia entre el resto. Yo no tengo una noción de subordinación administrativa frente a nadie. Muy bien. Yo no tengo una noción de subordinación administrativa frente a nadie. ¿Qué él está entendiendo? Que esa forma compacta en la que se presentaron las planchas al interno del Partido Revolucionario Moderno solamente es fruto de ¿qué? De una subordinación administrativa, es decir, que bajaron un rayazo y como la mayoría son empleados del presidente Luis Abinader, obedecieron, entonces están aspirando a presidir a los organismos administrativos del partido bajo la premisa, según Guido, de que tienen ahí una obligación de responder a esa línea porque son empleados públicos. Va a ser muy difícil que Guido logre alcanzar su objetivo. Que él continúa diciendo: yo soy más responsable que otros. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy aspirando de frente, los otros lo hacen de manera simulada. Que también deja claro Guido Gómez Mazara con esto. Guido Gómez Mazara con esto también deja claro, nueva vez, que hay mucha gente que tiene deseo de presidir el PRM o estar en otros organismos a lo interno, dirigir otros organismos del PRM, pero no lo expresan por temor a que lo desvinculen del gobierno. Bueno, ahí está Guido Gómez Mazara. Si hubiese sido yo, inscribo una plancha. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no todo el mundo quiere que le cuenten los votos. Porque entonces la gente ve tu tamaño real, tu poderío político electoral real. Muchas veces es más fácil elegir esa acera. Tú eliges la posición desde donde tú luchas porque tú entiendes que es una posición cómoda. Nadie va a ir a tu territorio y mantiene el mito en torno a tu fuerza. Entonces, como no va a tener que enfrentarse a nadie, ¿qué va a pasar? Como no va a tener que enfrentarse a nadie, nadie va a saber, electoralmente hablando, de qué es capaz Guido Gómez Mazara. Y mientras tanto, sigue el mito de su mayoría, Está bien, es una estrategia. Ahora, es una estrategia que lo único que muestra es una intención no real de presidir esa organización política. Eso muestra una intención no real de presidir esa organización política. Es la impresión que tengo de manera particular. Porque, ¿de qué forma Guido Gómez Mazara va a competir si no está inscrito en un proceso? No está inscrito en un proceso. No se puede dar una competencia. No se puede dar una competencia de campo y pista entre aquel que está dentro de la pista y el que está afuera. No se puede. ¿Cómo se mide la distancia recorrida por ambos si no es de forma simultánea? El tiempo. Pero quizás es una buena estrategia política de Guido Gómez Mazara para mantener ese mito en torno a él. Además ser
aquel político con un enemigo visible, que eso también te sitúa. Entonces yo creo que más bien, o sea, Guido Gómez Mazara entendió en esta etapa de su vida el lado en el que debe jugar para mantener esa vigencia y conservarse como un activo político. Que quizás, desde el punto de vista de la percepción, siempre tenga oportunidad, bueno, pero nadie se la dio. Siempre tiene oportunidad, pero nadie se la dio. Pero tampoco él buscó de una forma auténtica que se la dieran, porque ahí se termina su mito. Y vuelvo al inicio de este comentario. Yo creo que Guido Gómez Mazara tiene una altísima formación y tiene muchísimas condiciones para, no solamente para presidir un partido político, sino incluso tiene muchísimas condiciones para verse en una carrera por la presidencia de la República Dominicana, para verse en una carrera por la presidencia de la República Dominicana. Ahora, así como planteo esa visión que tengo en torno a la situación de Guido Gómez Mazara, también tengo que plantear la que tengo frente al Partido Revolucionario Moderno. El Partido Revolucionario Moderno tiene que blindar su legitimidad como organización política. Y la legitimidad en política solo se consigue con el voto. Solo se consigue con el voto, para que no te logren instalar una narrativa como está tratando de hacer Guido Gómez Mazara, que dice, no, lo que pasa es que ahí son unos subordinados administrativos. Ahí lo que se está ejerciendo es una suerte, desde mi interpretación, de dictadura de los cargos. Porque ahí todos vienen siendo subordinados de paliza. Por ejemplo, porque son empleados del sector gobierno. Y nadie está más cerca de paliza desde un punto de vista, del punto de vista jerárquico. Carolina es alcaldesa del distrito. También tiene una cantidad de empleados del Partido Revolucionario Moderno importante. Y otros que quizás no son empleados, no son de la corriente de ella, pero responden a la corriente de Hipólito Mejía, que es su líder y fue su presidente. Entonces también el PRM tiene que cuidarse de no mandar esos mensajes de que se han nucleado en torno a los intereses económicos muy propios del poder. Tiene que tener muchísimo cuidado con eso. Y que se pierda entonces todo viso de democracia a lo interno de esa organización política. Porque ahí se va a comenzar a perder legitimidad. Señores, incluso hasta Trujillo hacía elecciones. Hasta Trujillo hacía elecciones. No es verdad que en una organización política todo el mundo va a estar de acuerdo en torno a una figura. No es verdad. Eso es una posibilidad demasiado remota. Dígame bien, eso es una posibilidad demasiado remota. Ahí tenemos que estar sumamente claros. Entonces, si el PRM pierde esa legitimidad y más tarde confirma lo que se sospecha de esa organización política, ¿qué va a pasar? Te puedo tener por seguro que el candidato natural va a ser como único Luis Abinader, porque es presidente de la República. Entonces, ahí sí se estará confirmando la tesis de Guido Gómez Mazara, que hay una subordinación administrativa, fruto de que aquel que tiene el poder es quien manda. Como diría Leonel Fernández, el que tiene los sobrecitos es el líder.